Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93 trayéndoles el inicio de un nuevo especial para el canal. Como estamos en el mes del terror he decidido hacer un pequeño especial de 3 vídeos dedicados a las que yo considero como las criaturas más sanguinarias pertenecientes al mundo del horror. Así es, para esta nueva serie de vídeos he decidido hablar sobre los vampiros, y qué mejores exponentes que los siguientes. Pero antes de comenzar a reseñar la obra que lleva por ende el título del vídeo, veamos un poco de contexto. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII y fue incluida por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española. Significa a la vez ser volador, beber o chupar el lobo. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro según la cultura contemporánea provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como de los cómics y videojuegos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional original. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revivientes o redivivos. Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre de la boca o la nariz. También si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque en general se supone los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Estos son los elementos pertenecientes a la imagen clásica del vampiro. Sin embargo, con el pasar de los años y la creación de ciertas sagas juveniles, algunos de estos aspectos han sido dejados de lado para acoplar la imagen del vampiro a las nuevas tendencias. Así que sin más, vamos a analizar a la obra que lo empezó todo, un clásico de la literatura universal que de no haber existido los vampiros no serían tan reconocidos como lo son ahora. Así es, sin más preámbulo vayamos directamente con el padre de todos los vampiros, la criatura inmortal más temida y sanguinaria del mundo. Drácula, de Bram Stoker. Comencemos. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Banbury, quien le habló de Vlad Dracula. La novela, escrita de manera epistolar, presenta otros temas, como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, el teatro y la televisión. Argumento. La historia es epistolar. Consiste en la lectura de una serie de documentos, siguiendo, en su mayoría, los diarios de los personajes. Pese a su claro afán de objetividad, no omiten las opiniones, sensaciones y sentimientos de sus respectivos autores. La obra en sí comienza cuando Jonathan Harker, un joven abogado inglés de Londres comprometido con la joven y bellísima institutriz Wilhelmina Murray, se encuentra en la ciudad de Bistritz y debe viajar a través del desfiladero del Borgo hasta el remoto castillo del conde Drácula, en los montes Cárpatos de Transilvania, una de las regiones más lejanas de la Hungría de esa época, para cerrar unas ventas con él. Convirtiéndose durante un breve periodo de tiempo en huésped del conde, el joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es, cuanto menos, extraña. No se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y hace vida nocturna. Poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable, ruin y despiadado que acabará convirtiéndole en un rehén en el propio castillo. Respecto al argumento, tengo que admitir que es lo que más me ha impresionado. Para empezar, es la primera vez que leo una novela epistolar, por lo que me quedé maravillado al leer cada uno de los fragmentos de los documentos y ver que todo cuadraba a la perfección. Este tipo de narrativa no solo crea expectativas sino también causa tensión al no saber exactamente qué es lo que está sucediendo por leer cada uno de los acontecimientos bajo la perspectiva de diferentes personajes.
En cuanto al argumento, la premisa principal es de lo más interesante. Desde las primeras páginas, el libro crea una atmósfera bastante gótica y deprimente. El terror está presente en pequeñas cantidades. Si bien no es terror como tal, sí contiene una que otra parte bizarra o bastante sangrienta que posiblemente incomode a uno como lector. Si tuviera que buscar un lado negativo sería el hecho de que en cierta parte del libro, la historia empieza a estancarse, pero afortunadamente ocurre un acontecimiento que acelerará los últimos capítulos para finalmente culminar con un conclusivo final. Personajes. Jonathan Harker. Es uno de los protagonistas principales. Su viaje a Transilvania y posterior encuentro con el conde Drácula y sus novias constituyen el dramático inicio de la novela. En el castillo, Harker es recibido por el misterioso e imponente conde Drácula y finaliza la transacción de la propiedad. Sin embargo, Harker se daría cuenta que se encuentra prisionero por su anfitrión, que se revela como un vampiro. Harker también tiene un encuentro peligroso con las 3 seductoras novias de Drácula, cuyos planes hacia él solo son frustrados por la intervención del conde. Más tarde, lograría escapar, y huye a un convento. Tiene una crisis nerviosa al llegar al convento como resultado de su encuentro con Drácula. Su prometida, Mina Murray, lo atiende en su convalecencia con la ayuda de las monjas y posteriormente se casa con él. Regresarían a Inglaterra, donde Harker reconocería a Drácula en Londres. Wilhelmina Mina Harker. Es la protagonista y heroína. Ella inicia la historia como la señorita Mina Murray, una ayudante de director de escuela que está comprometida con Jonathan Harker, y es la mejor amiga de Lucy Westenra. Después de que su prometido Jonathan escapa del castillo de Drácula, Mina viaja de Budapest y se reúne con él. Mina cuida de él hasta que se recupera de su traumático encuentro y los dos volverían a Inglaterra como marido y mujer. Al volver a casa, se entera de que Lucy ha muerto de una enfermedad misteriosa derivada de pérdidas severas de sangre como resultado de reiteradas visitas de algún animal desconocido que bebió su sangre. Ese animal, como lo descubrirían más adelante, no era otro que Drácula, quien había tomado una apariencia diferente. Lucy Westenra. Es la hija de 19 años de una familia acaudalada. Es la mejor amiga de Mina Murray. Lucy Westenra es una joven vivaz, quien es constantemente alabada por su belleza, la pureza y su dulce naturaleza. Dr. John Seward. Seward es el administrador de un hospital psiquiátrico, no muy lejos de Carfax, el primer hogar inglés del conde Drácula. A lo largo de la novela, John Seward lleva a cabo entrevistas con su paciente Renfield, con el fin de conocer la naturaleza de la vida con psicosis. Como un psiquiatra, Seward disfruta de los mejores equipos de trabajo en su época, incluyendo el uso de un fonógrafo especial para grabar las entrevistas con sus pacientes y sus propias notas. Muchos capítulos de la novela consisten en las transcripciones de las grabaciones del Dr. Seward. El profesor Abraham Van Helsing. Es un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en medicina, doctor en filosofía o doctor en letras. Un antiguo estudiante suyo, el Dr. John Seward, le llama para ayudar a arrojar luz sobre la misteriosa enfermedad de Lucy Westenra. Van Helsing descubre que Lucy es víctima de un vampiro y guía al Dr. Seward y a sus colaboradores en sus esfuerzos por salvar a Lucy. Kinsey Morris. Es un joven millonario estadounidense de Texas y uno de los 3 pretendientes de Lucy Westenra. Kinsey es al mismo tiempo amigo de los 2 otros pretendientes, Arthur Holmwood y el Dr. John Seward, y de Jonathan Harker. Lleva un cuchillo Bowie en todo momento, y confiesa que si bien es un contador de historias y a la vez un hombre rudo, es tan caballero como se puede esperar. Kinsey es la última persona que dona su sangre a Lucy antes de su muerte. Arthur Holmwood. Él está comprometido con Lucy Westenra, y es el mejor amigo de los otros 2 hombres que se le declararon el mismo día, Kinsey Morris y el Dr. John Seward. En la novela él es el encargado de clavar la estaca de madera a Lucy después de que ella se convierte en una vampira y ayuda a perseguir al conde Drácula. Conde Drácula. Es el protagonista de la novela homónima del escritor irlandés Bram Stoker, de 1897, que dio lugar a una larga lista de versiones de cine, cómics y teatro. Algunos aspectos del personaje están basados en Vlad III, el empalador, príncipe de Valaquia del siglo XV. Algunos de los rasgos peculiares que le fueron atribuidos al rey de los vampiros son los siguientes: lograr obediencia de seres repulsivos, como las ratas, moscas, arañas y los murciélagos, pero también de los lobos, los dingos y los zorros. Telepatía, control mental. Una fuerza sobrehumana. Convertirse en animal o en niebla. Perder facultades durante el día. El vampiro huye de la luz diurna, que lo destruye. Dormir sobre tierra, traída de su lugar natal, en el interior de un ataúd. Beber sangre humana, su único alimento, y convertir en vampiros a quienes aseste su mordedura fatídica y bautice con su propia sangre haciéndoles beberla. Si únicamente son mórdidos, no se transforman en vampiros. Respecto a los personajes, la verdad no tengo nada que añadir. Todos están muy bien manejados, tanto los protagonistas como los secundarios. Sin duda, uno de mis favoritos después del propio Drácula es el Dr. Van Helsing, ya que gracias a sus conocimientos en vampiros resulta ser un adversario interesante para destruir los planes de este. ¿Y qué puedo decir del mismísimo rey de los vampiros? Mejor antagonista no pudo crearse para este tipo de historias.
Un ser sádico, cínico y poderoso, que no le teme a nada y que a su vez es tan frío y calculador, que muchas de las veces logra tener ventaja sobre las acciones de nuestros protagonistas. Un ser temible e invencible, un verdadero monstruo que hasta nuestros días sigue inspirando terror. Sin duda, el Conde Drácula se ha vuelto un icono importante del horror, pero antes de ser archimega conocido por todo el mundo, el escritor Bram Stoker tenía planeado otro nombre para su historia. Así es, mucho antes de que fuera publicado el libro, su autor estaba pasando por un grandísimo bloqueo de escritor, por lo que la obra ya había sido escrita en su totalidad e iba a llevar por nombre Vampire el vampiro. Sin embargo, un día visitó la biblioteca de su localidad y encontró un libro en el cual se hablaba sobre un príncipe de Valaquia llamado Vlad Dracula, mejor conocido como el Empalador, y gracias a este hecho cambió el nombre de su novela en el último minuto para convertirse en lo que conocemos hoy en día como Drácula. En cuanto al príncipe Vlad, personaje histórico real, fue príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumanía, entre 1456 y 1462. Fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y al resto de Europa, y también era famoso por su manera de castigar a los enemigos y traidores. Vlad era ortodoxo, aunque con posterioridad se convirtió al catolicismo. En la actualidad Vlad es considerado un héroe nacional en Rumanía. En conclusión, no cabe duda que la novela de Drácula de Bram Stoker marcó un antes y un después en la historia de la literatura, más precisamente en el género del terror. Ya que gracias a esta obra es que se propagó la imagen de una de las criaturas más terroríficas del mundo, un icono del verdadero horror que año con año aún seguimos viendo en la época de Halloween. Elogiada por muchos escritores de la época, la historia del rey de los vampiros no ha envejecido a pesar de que fue escrita hace más de un siglo. Es una historia atrapante, que causa tensión. Los personajes están muy bien construidos y los escenarios y la ambientación son el más claro ejemplo del goticismo de la época. Un relato oscuro, sangriento, cruel y deprimente es lo que podemos encontrar al leer Drácula de Bram Stoker. Puntos negativos: la verdad es que no encontré. Es un libro que se disfruta, quizás uno de los detalles sería el hecho de la narración epistolar, que si es la primera vez que se lee una historia de este tipo puede llegar a confundir al lector. En cuanto al final, es cierto que puede parecer muy seco, pero realmente siento que la historia ya no daba para más. Antes de otorgar una calificación a la presente obra, vamos a analizar su contraparte cinematográfica. A lo largo de las posteriores décadas desde su creación, la novela de Bram Stoker ha sido adaptada al cine en más de una ocasión. Sin embargo, pocas han sido las películas que están fielmente basadas en su contraparte de papel, y una de ellas, la más sobresaliente, es sin duda la película de Drácula de Bram Stoker del año 1992. Drácula, de Bram Stoker es una película dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder. Basada en la novela homónima de Bram Stoker, el guión fue escrito por James Hart y producida por Columbia Pictures. Tuvo un presupuesto de $50 millones, una cantidad extraordinaria para una película de terror. La película tuvo una buena acogida por el público y obtuvo 4 nominaciones a los Oscar de 1992, de los que ganó 3, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Edición de Sonido. Los actores que interpretan a los personajes de la novela son los siguientes: Winona Ryder como Mina Harker, Anthony Hopkins como Profesor Abraham Van Helsing, Keanu Reeves como Jonathan Harker, Richard E. Grant como Dr. Jack Seward, Cary Elwes como Sir Arthur Holmwood, Billy Campbell como Kinsey Morris, Sadie Frost como Lucy Westenra, Gary Oldman como Conde Drácula / Vlad III el Empalador. No cabe duda que la película de Coppola es una de las mejores adaptaciones literarias que han existido. Respeta a los personajes, la trama, la ambientación gótica y por supuesto muestra de manera gráfica la sangre sin caer en lo grotesco. En manos de un director experimentado como lo es Coppola, quien anteriormente había dirigido películas de culto como lo son El Padrino y Apocalypse Now, por mencionar algunas. La adaptación de la novela de Stoker fue para muchos fans un sueño hecho realidad. Con una fotografía impecable y una paleta de colores de tonos sepia y gris, además de las actuaciones de grandes artistas de renombre y un guión que le es fiel a la obra original. La película de Coppola con el pasar de los años se ha convertido en un visionado obligado para todos aquellos cinéfilos interesados en el tema de los vampiros, pues es considerada como una de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos. Sin embargo, si bien admito que Drácula de Bram Stoker es una magnífica adaptación, no se salva de cometer algunos cuantos errores.
Y creo que el error más evidente por el cual la gente que leyó el libro se debate, es sin duda alguna el romance que hay entre el propio Drácula y Mina Harker. Para aquellos que ya hayan leído el libro no me dejarán mentir, pero esto nunca llegó a pasar. Mina siempre le fue fiel a su esposo, inclusive cuando éste permaneció hospitalizado. Por lo que la supuesta trama de que Mina es la reencarnación de Elizabeta, antigua esposa del conde, no es más que un invento del equipo de guionistas. En el libro, Drácula es un ser nefasto, no un seductor en busca del amor de su vida. La escena del final simplemente no queda, Drácula es un monstruo salido del mismísimo infierno y como la novela de Stoker es una firme representación del bien contra el mal, el hacer que este al último se redima, no es algo que se apegue a la idea original de su creador. Lamentablemente este es mi problema con la película, tratar de cambiar la personalidad del propio Drácula para terminar en ese desenlace tipo shakespeariano, donde su amada llora sujetando el cadáver ensangrentado de su amado. Aún así, debo de admitir que la película me gusta demasiado y si bien no es una adaptación 100% fiel, es en mi opinión una de las mejores adaptaciones literarias que han existido. Por lo tanto, la película de Drácula de Bram Stoker recibe un 90 sobre 100 con la etiqueta de ser una adaptación buena, fielmente basada en su contraparte de papel. Comete errores, pero estos solo son con el objetivo de hacer a la historia mucho más compleja. Recomendada para todos aquellos seguidores de los monstruos chupasangre, pues mejor película de vampiros no ha habido hasta la fecha. Por cierto, 1000 veces mejor que esa bazofia de Drácula Untold, si es que la han llegado a ver, por favor decirme en los comentarios qué es lo que se le puede rescatar a esa película tan mediocre. Por lo tanto, he decidido connotar a la novela con un 97 sobre 100 recomendada para todas las personas que disfruten del horror en general. Un relato obligado para todos aquellos que disfrutan de las historias de vampiros, ya que si bien no los inventó como tal, sí los colocó en la cima de la pirámide de los monstruos más famosos. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93. Les doy las gracias por todo el apoyo que está recibiendo mi canal, con su ayuda ahora somos más de 140 subs. Muchísimas gracias. No se olviden de comentar, darle like y suscribirse a este canal si les gusta mi contenido. Como ya es costumbre en cada vídeo, les dejo el avance del próximo, en el cual siguiendo con el especial del vampirismo, es hora de analizar otro clásico del género. Elogiada por muchos, repudiada por otros. Se trata de una saga que muestra el lado humano de los monstruos chupasangre. Así es, no se pierdan el próximo vídeo donde analizaré la ópera magna de la escritora Anne Rice, la saga de las crónicas vampíricas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.